자, 오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Salmo 100 del 1 hasta el 5. Salmo 100 del 1 hasta el 5. Vamos a leer intercalado. 온 땅이여 여호와께 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracias, por sus atributos de alabanza. Alabadle, bendecid su nombre todos juntos, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. 그 성실하심이 대제에 미치리로다. Amén. 오늘도 우리의 영혼을 향해서 También el día de hoy vamos a escuchar la palabra que quiere el Espíritu Santo que nosotros escuchemos. Oremos por el obispo y también por cada uno de nosotros podamos tener la misma sabiduría e inspiración. Vamos a decir Jesús y vamos a orar Jesús. 아버지, 오늘도 하나님의 말씀을 듣고자 우리 영혼이 하나님 앞에 모였나이다. 내 영혼에 말씀하여 주시옵소서. 오직 성령께서 우리 감독님을 감동하사 급실에 기름 부어주시며 말씀의 지혜와 말씀의 시과 말씀의 능력을 더하여 주시며 그 말씀 한마디 한마디가 성령께서 우리 모든 성도들에게 하시는 말씀으로 증거되게 도와주시며 우리의 영과 혼과 관절과 우수를 찔러 쪼개므로 말미암아 하나님의 말씀이 운동하여 우리의 모든 문제가 해결받는 놀라운 역사 있게 도와주시며 우리 모든 영혼을 통해서 하나님이 영광받는 거룩한 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 성령께서 이 시간을 감동하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 우리 감독님이나 말씀을 받는 우리 온 성도들이 성령의 영감으로 충만하게 도와주시옵소서. 한 성령 안에서 하나님께 영광이 되어지는 거룩한 시간으로 우리 모두를 붙들어 주시고 거룩하고 복된 이 시간을 더욱 악한 영들이 방해하지 못하도록 도와주시며 우리 모두가 정신 차려 하나님의 말씀 앞에 집중할 수 있도록 역사하여 주시고 깨달음이 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 nos has dado este día santo 말로 명하시고 우리에게 y nosotros 성의를 명하여 주셨사오니 y nos has dado este día para obedecer y nosotros hemos obedecido para venir delante tuyo. Danos la bendición. Ayuda, Señor, que sus espíritus verdaderamente puedan ir bien. Y también hoy unge los labios de tu siervo y haz que lleve solamente la palabra que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. 우리는 죄가 Somos del Señor. Vamos a leer desde el título. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Somos del Señor. Dios es el creador. Él hizo que todo fuera, que todo respirara y que viviera para que tenga una relación con Dios. Aunque el cuerpo no es eterno, el espíritu lo es. Por esta razón proviene del cielo. Únicamente el hombre cayó y traicionó a Dios, pero Dios lo buscó y derramó su sangre por ellos. Ese mensaje es el Evangelio. Quien escucha el Evangelio escucha su voz y debe escuchar la voz de la sangre de Dios. La palabra es Logos, la palabra entregada por la sangre de Dios. ¿Cómo puede vivir la gente que deja al Señor? Dios es nuestro creador. Nuestro espíritu es eternamente del Señor. Solo cuando es de Él tiene vida y tiene bendición. Dios entregó su vida preciosa por los suyos, derramó su sangre para que seamos suyos. Por lo tanto, salgamos ante Dios, salgamos con nuestro cuerpo, corazón, voluntad y vida. Dios es nuestro Padre, Él es amor eterno. Espíritu mío, salgamos ante Él. 하나님에게로 나아가자. 몸과 마음과 뜻과 몫까지 나아가자. 하나님은 우리 아버지시요 영원하신 사랑이시다. 나 영혼아 그에게로 나아가자. Amén. 하나님은 조물주이십니다. Dios es el creador. 조물주란 말은 우리가 잘 알죠. La palabra creador es algo que nosotros ya hemos escuchado muchas veces. 모든 만물 Esto significa de que Él es el 직접 dueño, 지으신 분이시다. que Él verdaderamente creó personalmente todas las cosas en la tierra. 만드는 것처럼
De la misma forma como el artesano crea las diferentes artesanías, Dios creó 하나님이시다. personalmente todas las cosas y Él es el Dios creador. Por eso nosotros no tenemos esto, creamos esto como una doctrina. Pero primero tenemos que creer en esto, como esto es la verdad. 그러면 우리 이 토기장에 대해서 얘기 좀 나누겠습니다. Ahora les voy a contar pues, pequeñamente, cortamente sobre un artesano, de los artesanos. Verdaderamente los artesanos al crear sus artesanías, ellos toman la tierra que es especial y mezclan esa tierra con el agua. 물에 섞이도록. Y para que se mezclen con el agua. Y luego en ese tiempo pues quitan las diferentes piedras que tiene y después luego toman esa misma pues tierra y la ponen en otro agua pues 2 y 3 veces. Y luego de que esa tierra pues es 가라앉았어요. puesta en la parte de abajo, toma esa tierra y luego con esa tierra 자루에다 넣고 comienza a amasarla y comienza también a amasarla con sus pies y también con sus manos y luego pues lo separan en diferentes trozos pequeños y luego al tener con esos trozos el artesano pues con sus manos crean los diferentes platos que él tiene en su cabeza. Y también, pues, crea diferentes platos que él usa para, pues, que él está pensando en usar. 고려작이라서 우리가 Pero nosotros 상당히 귀하게 여기죠. 그 보지 않은 분도 있고 또 podemos saber de que hay algunas artesanías de que verdaderamente tienen de gran valor y también esos diferentes artesanías que fueron pues de los ancestros o usados en épocas pasadas y nosotros sabemos como el valor de ellos, pero hay momentos en el que los artesanos también forman esas mismas cosas, esas mismas pues artesanías y luego de que ellos crean sus artesanías lo ponen en un horno para poder cocinarlos, pero luego de un tiempo ellos sacan, después de que ha cumplido el tiempo, sacan los diferentes platos. Verdaderamente ellos crean más de 2,000 platos. 고사죠. Ellos crean muchos diferentes platos y los sacan del horno. 토기장이가 아주 머리도 하얗고 Pero entonces yo en ese tiempo al ver a ese artesano tenía el pelo blanco y pues tenía una barba blanca. 빵차 들고 Y entonces trajo pues miró a uno de sus platos y él rompió ese plato. 애써서 Pero entonces pues yo me asusté porque ese plato que él verdaderamente pues comenzando él se veía todo el proceso que tuvo para crear ese tablo. Él verdaderamente pues trabajó con la masa y también pues luego de todo ese proceso él no solamente sin ningún pensamiento, él solamente pues lo rompió. Pero para nosotros, aunque todos esos platos son iguales, pero el artesano vino otra vez, tomó otro plato y después lo rompió. Y él rompió muchos platos. 남는 것은 한 Y lo único que faltaba eran como unos 10 o 20 platos. 한 200여 개는 깨. Pero entonces luego de romper más de pues 200 platos, solamente tuvo pues solamente los platos que él pues no rompió eran 10 o 20 platos. Pero entonces uno puede pensar, ay, ¿por qué rompió todos esos platos? Pero ay, si yo hubiera podido tener esos platos, pero digamos si yo hubiera roto, si esos platos que había roto, si hubieran tenido un valor, entonces hubieran perdido toda esa plata. Entonces uno puede pensar, ay, qué lamentable verdaderamente. Y yo pues en ese tiempo pues yo tomé una de las piezas que se había roto de los platos y dije como, ay, verdaderamente es algo todo es pues de mano. Pero la verdad
en realidad el artesano en su cabeza solamente tenía 10 platos en que él quería creer, pero él rompía esos platos en frente de muchas personas a propósitamente. Pero él verdaderamente, si nosotros podemos ver, pues digamos, sí, él hubiera ido con todos esos 200 platos al mercado. Él hubiera pues verdaderamente, digamos, por ejemplo, si un plato de esos 200 platos costaría 2,000, entonces 2,000 pesos, y entonces esos platos entonces hubieran costado de esta forma. Pero por ejemplo, si cada vez que él hubiera rompido un plato, el valor de los platos esos 10 platos que él dejó, el valor comenzará a crecer, a lavar mucho más. Pero entonces la verdad, si el artesano hubiera querido pues verdaderamente vender todos esos 200, él hubiera necesitado todo el tiempo, y también hubiera necesitado buscar a 200 personas que compraran esos platos. Pero él rompiendo cada uno de esos platos, el valor de los platos, esos 10 platos que él había dejado, ese valor de esos platos comienzan a subir mucho más. Pero yo creo que hay muchas personas que no entienden sobre esto ahora. Pero la verdad es, ¿cuál es la razón de que el artesano verdaderamente tenga que vender esos 200 si él solamente tiene que, pues si él, en lo contrario, él solamente hubiera podido vender solamente esos 10 platos? ¿Por qué? Porque cada uno de esos 10 platos tiene ese gran valor y ese gran costo. Por eso, ¿qué es lo que dice en Romanos? Que él es labrador y hay platos en el cual él puede usar como él quiere. Pero él tiene toda la autoridad de romper los platos o usar los platos como él quiere, decía. De la misma forma, Dios creó a todos nosotros de esta misma forma. Él también creó todas las cosas que están en el cielo y también todas las cosas que están en la tierra. Y también todas las cosas que estaban antes de este universo. Él creó todo esto. Y podemos saber de que todo esto es de Dios. Y que todas las cosas que nosotros vemos ahora acá en la tierra y también todas las cosas en el hombre son imagen de Él, del reino de los cielos. Si nosotros vemos en Génesis 1:27 que dice, los hombres fueron creados según la semejanza de Dios. Por eso, nosotros sabemos de que somos una copia de Dios. Pero las cosas que están en el cielo, todos fueron creados con la semejante. Todas las cosas en la tierra fueron cosas semejantes a la del reino de los cielos. Por eso Dios desea de que las personas que vivan en esta tierra, Él que desea de que todas esas personas que fueron creadas en la tierra puedan subir al reino de los cielos. Por eso Él planeó todas las cosas en su cabeza y por eso con su propósito creó a estas personas según su semejanza. Su semejanza los creó a ellos con el mismo valor para que ellos verdaderamente cuando suban al reino de los cielos puedan recibir el mismo trato y para que puedan vivir por toda la eternidad. Por eso Él creó todas esas cosas pensando en esto. Por favor, escuchen bien. Por eso Él al crear al hombre, con las personas que Dios creó, el hombre en la creación lo llamó Adán, pero ese nombre Adán tiene 3 diferentes significados. El primer Adán, él dijo que el hombre que
puso en el huerto de Edén, le dijo que se llama Edén, se llamaba Adán, o sea, el nombre que ustedes y yo también hemos recibido. Pero también que dice, el segundo que dice, Él creó al hombre desde el polvo de la tierra, lo creó varón y hembra, pero estas dos son dos personas, o sea, no dijo que el varón era hombre y la hembra fuera hombre, sino que los dos son hombres. Y eso es lo que dice en Génesis 5, del 1 hasta el 4. O sea, eso significa que son la humanidad, o sea, son el hombre. 그리고 그 사람으로 하여금 뭐니? Y hace de que estos hombres, que fue lo que ellos hicieran, que fueran a la tierra y se multiplicaran y se fructificaran, o sea, que tuvieran hijos 그리고 y que tuvieran y que llenara toda la tierra. 그래서 그 두 사람 속에서 Y por eso, después de entre estas dos personas tuvieron a su hijo y luego llenaron toda la tierra. 그러니까 땅에 충만하다면은 적어도 Y por eso, si nosotros pensamos en que toda la tierra fue llenada, entonces ahora en esta tierra hay más de 7 billones de personas. Pero yo creo que en ese tiempo tenían que llenar, como tenían que llenar toda la tierra, tenían que llenar a más de 1,000 billones de personas en la tierra. 그동안 그렇게 되기까지는 먼저 사람이 죽고 또 Por eso, para poder llenar toda la tierra, verdaderamente las personas, pues el tiempo para crear todas estas personas tenían que durar mucho tiempo. O sea, una persona tenía que morir, otra persona nacer y pasar esto seguidamente. Por eso nosotros sabemos de que luego de que las personas pues se casen y luego tienen a sus hijos, obviamente puedan pues tener y multiplicar y llenar la tierra. Pero no había un tiempo, pues obviamente las personas que son inteligentes, si se casan, tienen un hijo, obviamente el hijo va a ser mucho más inteligente. Pero la verdad, Dios en ese tiempo solo escogió a uno entre todas las llenuras de esa tierra. Pero entonces las personas pueden decir, esta persona es buena y esta persona es mala. Pero la verdad es que Dios conoce quién es Él. Pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Yo vi entre los hijos de Isaí y yo tenía a David y escogí a David, quien se ha juntado con mi corazón. De la misma forma, Él escogió uno entre todos los hombres, entre las llenudas de los hombres. O sea, Él tomó a Adán y le sopló aliento de vida para ser un ser viviente. Esto es lo que dice en Génesis 7. O sea, ¿qué significa esto? El ser viviente. ¿Qué significa Adán? O sea, Adam, ¿qué significa ser viviente? Adán, ¿qué significa ese espíritu? Pero si nosotros vemos en hebreo, el espíritu, para usar la palabra espíritu, 바로 엘로힘이라고 se lo usaba la palabra Elohim. O sea, aún también Dios es Elohim. 귀신도 Y también los demonios, como son espíritus, también son Elohim. También los ángeles son Elohim. Y también el hombre, como tiene espíritu, son Elohim. O sea, todo eso significa espíritu. Por eso es un ser viviente. Por eso le dice Adán, porque es un espíritu y también es un ser viviente. Por eso le dijo que el primero hablado que su nombre era Adán, en el cual el varón y el hombre al ser creado los creó como hombres y le dijo que se llama Adán. 거기서 한 사람을 Y también entre ellos tomó a uno de ellos y le dio el aliento de vida y le hizo un ser viviente. Entonces algunas personas pueden pensar de que, pues como dice que él hizo un ser viviente, entonces piensan de que pues en ese momento no tenía pues la vida. Pero entonces está pensando de que Dios al crear solamente la forma del hombre. Hay muchas personas que piensan de que Dios al crear al hombre de la tierra solamente creó la forma del hombre y luego en ese tiempo le dio pues el aliento de vida, pero esto no significa eso. Y obviamente eso significa el aliento, o sea, si nosotros vemos en 1 Corintios 12 que él dice que nosotros hace que nosotros tomemos el Espíritu Santo, o sea, que nosotros respiremos por el Espíritu Santo, o sea, ¿qué significa esto? Que nosotros seamos seres espirituales. Que o sea, seamos uno con Dios.
Pero Adán, al crear al hombre, que dice en Génesis 1:27, que dice, él creó al hombre, pero ahí dice que creó al hombre, y dice, está hablando en plural, pero luego de que él creó, le dio el aliento de vida y le hizo un ser viviente, es solamente está hablando en singular, o sea, una persona. Y luego, dentro de esa persona, él crea a Eva, a su esposa, y luego hace que entre ellos tengan sus hijos. 그래서 그러니까 영이 있는 사람은 O sea, la persona que tiene espíritu y esas personas que tienen espíritu, ¿cómo le decía que tienen sus descendencias? Eran hijos de Dios. O sea, porque significa, como yo ya les he explicado, que lo que dice espíritu es Elohim, o sea, Dios. 바로 생명 Por eso, para los descendientes del ser viviente, se les llaman a los hijos de Dios. Esto es lo que dice en Génesis 6, desde el 2. Y luego, ¿qué dice ahí? Al ver a las hijas de los hombres, ¿qué significa esto? Esas personas, ese hombre, al crear en varón y hembra, que fueron creados de la polvo de la tierra, o sea, está hablando de la humanidad. No solamente Adán, el que es un ser viviente. Solamente Adán fue el único que fue un ser viviente. Y luego el resto de las otras personas eran nefilimes. O sea, que significa que se han caído. O sea, que son tomados a un lado. Eso se les llama nefilim. 어떡하냐 Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? 홍수로 다 Dios, ¿verdad? Terminó con todos los nefilines en el diluvio de Noé. Él terminó con toda la humanidad del varón y hembra en ese tiempo. ¿Pero por qué es esto? ¿Pero por qué? Porque los descendientes, los hijos de Dios y las mujeres de los hombres comenzaron a casarse, y luego al tener a sus hijos, ellos no tenían. El hijo no era un ser viviente, sino que solamente nacían sin espíritu. 육체만 나온단 말이에요. O sea, nacían sin espíritu, nacían solamente con su carne. 하나님이 Por eso, esto no puede, si esto siguiera así, no podría ser el plan que Dios había hecho, no puede ser cumplido. Por eso Dios terminó con todos los nefilines en el diluvio. Por eso Noé fue apartado con sus 3 hijos y con sus esposas, porque como todos ellos tenían espíritu, por eso que fue lo que ellos dijo, como ellos se han juntado con Dios, o sea que ellos tenían espíritu en ellos. 그래서 저를 저게 Por eso Dios le dio la gracia a ellos y escogió a Noé. Y luego por medio de los descendencias de Noé, él llenó toda la tierra. 하나를 거는데 하나 Antes era solamente uno y entonces fue llenado, pero otra vez, luego el diluvio, solo por ellos, por uno comenzaron a llenar toda la tierra. Y cuando la tierra fue llenada con los hombres, Dios también otra vez escogió a uno. Y de ellos, ¿quién fue que escogió? Abraham. Él solamente escogió de la misma forma como escogió solamente a Adán de la llenura de la tierra. Dios escogió a Abraham solamente a uno entre toda la llenura de la tierra. 아브라함 Y luego él solamente, el nombre era Abraham. Era Abraham. 단 하나란 말이에요. Era Abraham, pero luego ¿qué significa ese nombre? Era la grande. Pero entonces luego le cambió el nombre a Abraham, en el cual ¿qué significa? Es el padre de toda la descendencia. O sea, le llamó el padre de todo. 하나님을 La descendencia. En ese tiempo no había nadie que conocía a Dios. Solamente Abraham era el único que conoció a Dios. Por eso nosotros le llamamos el descendiente el ancestro de nuestra fe, el padre de nuestra fe. Podemos saber, pero entonces les voy a decir ahora la razón por la cual él fue llamado el padre de la fe. Abraham, 자기가 그 살던
Él en esa región en la cual Abraham había vivido, ahora hoy en día es en la región de Irak. Pero en ese tiempo ellos pues también estuvieron pues con el tierra de Babilonia. En ese tiempo la cultura de Babilonia verdaderamente tenía un gran proceso y era tan avanzado y era el más avanzado de todo el mundo en esa época, y por eso como también su inteligencia pues progresaba y tenía un gran intelecto. Entonces cada una de las personas tenía su propia pues idea, y tenían cada uno de sus personas tenían su propio Dios y su propia idea en ellos. Por eso en ese tiempo habían millones de ídolos. Por ejemplo, si habían 5 niños, pues los 5 personas, cada uno de ellos tenían a 5 diferentes dioses. Y también los familiares de esas personas tenían millones de dioses. O sea, cada uno de ellos tenían a su propio Dios. Por eso entonces si nosotros sumamos todos esos dioses, serían millones de dioses. Por eso en ese tiempo, cada uno de ellos, pues obviamente hubiera también fábricas de dioses. ¿Por qué? Porque tenían que crear la imagen de esos dioses. Obviamente la imagen, pues esos ídolos tenían pues imágenes pues hechos de piedras, de madera. O sea, era increíble todo el negocio para poder pues crear a los ídolos. Pero la verdad es que los ídolos no pueden ni siquiera, como no tienen pues vida, ellos no pueden escuchar y ni siquiera pueden hablar. Pues ni pueden esforzarse para obtener las cosas. O sea, ellos no pueden hacer nada. Pero entonces lo que hacen, solamente toman a ellos y los dejan adelante de ellos. Y uno mismo, el hombre, o sea, tiene con su propio intelecto, que está dando a su propio intelecto y están orando como su propia voluntad, diciendo como, ay, haz que mi hijo vaya bien, haz que el trabajo vaya bien, haz que verdaderamente, pues haciendo que, pues hablándole a una imagen, a un ídolo que no tiene nada y no puede escuchar. O sea, están dando su propio intelecto, su propia opinión. Pero entonces el ídolo, pues como no puede escuchar, solamente se queda quieto. Pero el hombre ese hombre, esa persona solo, pues comienza a orar a ese, y también le da hasta el alimento. Y luego de que terminan, pues ellos se comen esa misma alimento. O sea, ¿esto qué significa? Es su propia conciencia. Esto es lo que ellos están dando a eso, es su propia conciencia. O sea, esto es el misticismo. O sea, ellos por sí solos. Este es el misticismo. Todas las religiones es igual a esto. Como tiene su propia doctrina y tiene su propia fe, pero si no tiene una fe propia, o sea, también es el misticismo. Esto es el misticismo. O sea, están entregando su propia inteligencia, su propia conciencia. Pero como ese ídolo no puede hablar y no puede escuchar, entonces obviamente no pueden tener la respuesta. ¿O será que esos ídolos puedan esforzarse para poder darle la respuesta? Pero ellos en ese tiempo actuaban de esa forma. Pero también si hoy en día miramos, hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero nosotros escuchamos muchas veces la palabra de Dios y nosotros no entregamos nuestra inteligencia a Dios, y también nosotros al ofrendar no estamos dando nuestra conciencia a Dios. Por favor, conozcan sobre esto. Hay muchas personas que dicen, ay, yo no quiero conseguir, quiero hacerlo como yo quiera, pero la verdad esto los va a llevar solamente al infierno y los llevará a su destrucción. Si ustedes hacen las cosas según su voluntad, lo va a llevar al infierno. O sea, obviamente, ¿eso qué significa? Ustedes ya han decidido venir al infierno, antes de destruir a su espíritu. Nosotros no somos una religión que da nuestra conciencia. Vamos a decir todos juntos, el cristianismo no es una religión que da la conciencia.
Nosotros no damos la conciencia, nuestra propia inteligencia. Pero Abraham, 아브라함은 하나님 볼 때 él, 아브라함 안 그렇다. aunque Dios al mirar a mí, no fue, él tuvo algo diferente en él. 아브라함의 Abraham no tuvo interés en los ídolos, pero para Abraham, ese concepto de Dios es algo diferente. Para Dios, para Abraham, primero, para él, si es un Dios, 믿고 싶은 것은 lo que Abraham quiere creer, el Dios que él quiere creer, él verdaderamente desea de que 들어주는 이가 신이다 이겁니다. él desea buscar al Dios, de que escuche el corazón de toda la voz de su corazón, que nos dice en Mateo 8, que dice, Dios conoce todo lo que su espíritu necesite. 우리 신음소리라도 Él conoce hasta todos nuestros lamentos, todo lo que nosotros queramos. Él escucha todo eso, o sea, Él pone su oído y escucha esto, que es la segunda cosa que Abraham desea. 신이라면 Él piensa, si es Abraham, entonces 밑에는 이런 인간 이하의 아래 것이 아니고 인간보다 수억만 배 Él verdaderamente dice que el Dios que Él cree tiene que ser mucho, millones más alto que Él. Tiene que ser más todopoderoso que el hombre. O sea, si el hombre como no puede vivir en el agua, entonces ese Dios tiene que vivir en el agua. O sea, tiene que sobrepasar al hombre en diferentes formas. O sea, tiene que sobrepasar hasta el tiempo, el espacio, todo. O sea, tiene que ser Dios todopoderoso. Ese tiene que ser el Dios. Pero por ejemplo, si yo creo a un ídolo y creo a ese Dios, pero si ese Dios no puede hacer cosas más grandes que yo, ¿qué sería eso? Pero ¿qué fue lo tercero que Abraham deseaba de un Dios, de ese Dios? Si es Dios, si verdaderamente, si ese es un Dios, 알고 원하는 신은 el Dios que Abraham deseaba y quería, 나에게 명령을 할 수 있습니다. es el Dios que verdaderamente puede dar un mandamiento, que lo domine a Él. 너 하라. Que el Dios que le dice, haz esto, no hagas esto, que lo mande. Él que verdaderamente le puede ordenar, o sea, tiene que ser el Señor. O sea, tiene que ser eso. ¿Qué es lo que tiene que ser? El Señor. ¿Qué es lo que tiene que ser más fuerte? El Señor. Tiene que ser nuestro Señor. 이건 내 것이 Por ejemplo, si el Señor, aunque, por ejemplo, si esto es mío, no importa si me limpio la nariz o cualquier cosa con esto, porque esto es mío, yo soy el dueño de esto. Pues de la misma forma, Abraham, 바로 él quería servir a un Dios que él pudiera, que lo dominara, que fuera su Señor. O sea, esas tres cosas tienen que ser. Lo voy a decir otra vez. ¿Cuál es la primera cosa que Abraham deseaba? Si es un Dios, o sea, ¿qué es? 그냥 Por favor, 나 어째서 por favor respondan. ¿Qué es lo primero que Abraham deseaba? 내 사정은 O sea, que escuche mi voz, no solamente la voz de mi carne, sino también hasta mi voz del espíritu, todo mi voz. O sea, que él verdaderamente escuche y entienda toda mi dolores y lamentos. O sea, también, si nosotros podemos ver en la Biblia que Dios escuchó hasta la voz y los lamentos del pueblo de Israel. O sea, tiene que escuchar. Vamos a decir todos juntos, Dios, 하나님이라면 si es Dios, 나를 구원하실 수 있는 하나님이라면 si es Dios que me puede salvar, 내 신음소리를 들으셔야 된다. tienes que escuchar mi voz. Esto es algo obvio. Que lo segundo, 해야 된다. tiene que ser todopoderoso. 그러니까 땀을 흘리다. O sea, tiene que saber es trabajar y tiene que saber esforzarse. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Que Él no para en trabajar. Él no para su obra. O sea, Él tiene que saber trabajar. O sea, y también tiene que ser todopoderoso. 근데 그렇게만 하면 되는 게 아니라 가장 중요한 것은 O sea, pero lo más importante,
주인이 되셔야 O sea, tiene que ser mi Señor, que me pueda verdaderamente ordenar y que me pueda decir, haz esto y haz lo otro. 자기 겉으로 O sea, que Él puede usarme como Él quiere. O sea, Él tiene que tener la autoridad para usarme como Él quiere. Usted tiene que ser mi Señor. Por eso, aunque el hombre, él en ese momento, aunque el hombre pues con su propia conciencia puede entregar todo con su propia voluntad, pero la verdad, por nosotros lo diferente es que Dios, Él al ordenarnos, yo podemos obedecer. Y Dios, o sea, tenemos que saber obedecer. O sea, Él tiene que ser nuestro Señor. 그래서 Por eso yo, como siempre he dicho a ustedes, este culto que nosotros damos, como Dios ha dado como yo siempre he orado, Dios nos ha ordenado este culto, este día santo. Por eso nosotros obedecemos. O sea, tenemos que ser de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser Dios. Mi familia tiene que ser Dios. Mi espíritu tiene que ser de Dios. O sea, todos nosotros tenemos que ser de Dios. También mis diferentes... la casa tiene que ser de Dios. Mi ropa tiene que ser de Dios. Todas las cosas que Dios me ha dicho que ha dado, todo es de Dios. Si Dios me ha dicho como no hagas esto, entonces no lo tengo que hacer. Si me dice que dé todos mis diferentes prosperidad, todas mis dinero, pues lo tengo que dar. O sea, de la misma forma en ese momento Dios nos puede ordenar todo lo que Él quiere. O sea, tiene la absoluta autoridad en nosotros. Por eso cuando nosotros decimos de que Dios es nuestro Padre, es que es nuestro Señor. O sea, ¿qué significa ese Abba Padre? ¿Qué es lo que significa? O sea, en lo más alto, el que está en lo más alto. O sea, el que es en la cabeza. Por eso Dios es en nuestra cabeza. O sea, es nuestro Señor. Entonces cuando nosotros decimos a Dios Padre, cuando nosotros decimos Dios Abba Padre, o sea, es el el Padre más alto. O sea, nuestro Señor es el alto de las alturas. O sea, es nuestro Señor. Cuando nosotros decimos Padre Dios, o sea, Padre que es nuestro Señor, esto es lo que significa. O sea, Él tiene que ser nuestro absoluto Señor. O sea, y nosotros tenemos que ser Dios. Estas tres cosas tienen que concordar en sí. Pero entonces así es como cuando Abraham lo escogió, fue escogido por Dios. Y Dios supo de que es la fe. Por eso Dios dijo que la fe de Abraham es la justicia. O sea, lo hizo una ley. De la misma forma como el presidente tiene que verdaderamente, él tiene que cumplir con la ley que fue hecha, con las diferentes leyes que fueron hechas. Él no puede sobrepasar esa ley. De la misma forma, la justicia de Dios es la fe. O sea, Él tomó esa fe como justicia. Por eso el hecho de que si nosotros tenemos la justicia de Dios o no, o sea, si nosotros tenemos la fe o no, Dios tomó la fe de Abraham como justicia, como justo. Por favor, ustedes ya han entendido sobre esto. Si nosotros vemos en la tierra de Corea, uno puede conocer, decimos, esta tierra es mía, esta tierra es suya. Pero esto como esta es... ¿de dónde vino esto? Había una vez, pues, en el tiempo en el cual nosotros podemos saber de que al marcar anteriormente esa tierra, el monte de Gwanaksan, y era un monte, y en ese momento, pues, uno podía saber de que ese era el punto en el cual uno decía, esa es la tierra, pues, de Corea. Y uno podía, en ese tiempo, pues, medían de que esta era la tierra, pues, de Corea. De esta misma forma, la fe de Abraham es ese punto que es tomado como justo. Aunque en ese tiempo cuando no hay nadie que tuviera la fe,
의로 여기지 않으시고 en el cual cuando Dios no tomó a nadie que es justo, Él tomó la fe de Abraham como justicia. Esta es la fe. Por eso cualquiera que crea y que tiene la fe de Abraham puede recibir la salvación. 이 바울사도 Por eso también que lo dijo Pedro, que fue lo que dijo, nuestra fe. 아브라함의 복을 받게 하려 O sea, tienen que, para que nuestra fe reciba la bendición que tuvo Abraham. O sea, que nosotros tenemos que tener la misma fe que tuvo Abraham. Si nosotros no tenemos esa fe que Abraham tuvo, entonces esa sería nuestra conciencia y nosotros no hubiéramos podido recibir la salvación. Pero cada uno de ustedes que nos dice, cuando Dios nos dice que ustedes conozcan a Dios, entonces ¿qué le dice? Que les he dicho anteriormente. De la misma forma como ese punto que tuvieron en esa tierra, tenemos que entrar dentro de esa tierra, que fue tomada. ¿Cuál es el Dios que ustedes están creyendo en el día de hoy? No es el hecho. ¿Cuál es la razón de pues verdaderamente llorar y clamar a un Dios que nosotros no conocemos? O sea, ¿cuál es la razón y cuál es, pues, sería el significado de hacer esto? O sea, Dios hace que nosotros lo conozcamos a Él. Pues si nosotros no conocemos a Dios, pero entonces, si con nuestra propia conciencia nosotros verdaderamente iremos al infierno, no podemos recibir la salvación. 이 종교인들은 Por favor, los religiosos, cada uno de ellos como dan su propia conciencia y con su propio intelecto, entonces ellos están como aunque puedan tener la disciplina, pero su disciplina solamente los llevará al infierno, no podrán ir al reino de los cielos, no tienen ninguna relación con Dios. 우리 하나님은 Por eso, nuestro Dios, ¿qué es? 영혼의 시금소리도 Él escucha, tiene que escuchar los llamados de mi espíritu, los llamados, las voces de mi carne. Tiene que ser todopoderoso y también tiene que ser mi 나의 하나님 dueño. Por favor, vamos a decir todos juntos, mi Dios. Escucha mis llamados, es todopoderoso, 나의 주인이시오. es mi Señor. 그것이 Así es, esta es la fe de Abraham. 하나님께서 드디어 Por eso Dios, ¿qué fue lo que le dijo? 성경이 말했어요. Pero ¿qué fue lo que la Biblia nos dice? 분명하신 자로만 나타나시고라고 그렇게 말씀하셨어요. La palabra dice que Dios, al manifestarse a Abraham, solamente se manifestó como todopoderoso, solamente se manifestó a Abraham como Dios todopoderoso. Y cuando le dice que salga de su propia tierra, ¿qué fue lo que de su parentela? ¿Qué fue lo que dijo? Que solo creyera en él, como Abraham pensando, ay, él como el Dios es mi Señor y él verdaderamente es el que me puede llamar y él puede hacer todo lo que quiera conmigo. 그래서 이제 너는 복의 Por eso cuando él me dice que salga, entonces yo me saldré y obedeceré. Por eso Dios le dijo, tú eres fuente de bendición y todas las personas que tengan esa misma fe recibirán la bendición. Y si tú le das a ellos la bendición, ellos tendrán la bendición. Pero las personas que verdaderamente te están verdaderamente maldiciendo, ellos también recibirán la maldición. 저주받는다. O sea, cada una de esas personas que verdaderamente no creen en Abraham, o sea, recibirán la maldición. Esto es lo que nos dice en Génesis 23. 그러니까 자기 마음대로 O sea, no es el hecho de tener su propia fe, con su propia conciencia, con su propio inteligente, sino que por favor tengan la fe que Dios está buscando. 그럼 하나님 누구시냐? Pero entonces, ¿quién es Dios? Es nuestro Señor. 하나님 나의 주인이시다. Dios es mi Señor. 그래서 과연 당신이 Pero entonces el hecho de, ¿será que ustedes son de Dios? Si nosotros vemos a Ananías y a Zafira, ellos recibieron una gran bendición. Y cuando en ese tiempo, cuando estaban dando los sacrificios a Dios, como Ananías y Zafira, pues tenía la tierra. Entonces voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, si la tierra de Ananías, digamos, si costaba pues 10 millones, y ellos pensaron como, ay, tendremos que entregar esta tierra a Dios. 이걸 갖다가
Ellos tuvieron ese corazón en su corazón, pero entonces ellos vendieron esa tierra. Pero ellos pensaron, pues cuando ellos miraron, no solamente la tierra no solamente costó 10 millones, sino 20 millones y recibieron 20 millones por esa tierra. Pero entonces ellos pensaron, como 10 millones es la tierra, es el dinero que yo iba a ofrendar a Dios. Entonces los otros 10 millones, entonces me lo tendré que tomar yo mismo. Pero entonces ellos solamente hicieron de esta forma y ofrendaron solamente esos 10 millones. Pero ¿qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo? Ananías, 그 땅이 그대로 있을 때 cuando esa tierra era tuya, cuando estaba en tus manos, aunque tú pudieras hacer lo que tú querías con esa tierra, 판 후에도 pero luego de que tú vendieras en esa tierra, entonces tú hubieras podido hacer todo lo que tú quieras con esa tierra. 그러니까 다시 말하면 O sea, les voy a decir, como esta tierra cuando estuvieran a ustedes, no importa cuál precio tiene, como es de uno, entonces ellos pudieran hacer lo que ellos quisieran con esa tierra. 다 가지면 되지 않느냐. Pero entonces, como era tu tierra, si lo hubieras vendido, tú hubieras podido tomar esos 10 millones o esos 20 millones. Pero entonces, ¿por qué estás escondiendo delante de mí y entregado muy delante de Dios? ¿O verdaderamente estás engañando a Dios? 이게 본래 그럼 이게 땅이 그대로 있을 때 Cuando esa tierra estaría como ellos, pues esa tierra cuando era ellos, cuando antes de que hubiera vendido. 그래도 하나님 것이 Pero entonces, obviamente, como esa tierra yo hubiera dicho que iba entregado a Dios, ya es tierra de Dios. Entonces, si venden esa tierra, reciben más plata, toda esa plata tiene que ser de Dios. Si hubiera sido tuya, entonces tú hubieras podido hacer todo lo que tú quieres. Pero tú dijiste que tú le ibas a dar a Dios. Entonces, ¿por qué estás robando? Porque estás blasfemando delante del Espíritu Santo. 네가 그대로 가지고 있을 때 ¿Será que esa tierra es tuya o es mía? 이 때문에 네 마음대로 할 수 있잖아. Cuando esa tierra te estaba en tus manos, entonces tú hubieras tenido todo lo que tú quieras con esa tierra, si lo hubieras vendido, no. Pero entonces si tú dijiste que tú ibas a dar esta tierra a Dios, entonces ya es de Dios, entonces ¿por qué no estás entregando todo lo que has recibido al vender a Dios? Al vender esa tierra y no estás entregando a todos. En esa misma forma, también Ananías murió en ese mismo instante. También Zafira al venir, la esposa al venir, le dijo también a la misma Zafira, 판 것이 바로 그 뭐냐? eso es todo lo que tú recibiste al vender esa tierra. Y ella dijo, sí. 너는 어찌하여 네 Pero entonces le dijo como, porque tú eres igual que tu esposo y verdaderamente estás engañando al Espíritu Santo. De la misma forma, tú vete. Y en ese mismo momento murió. 여러분 Queridos hermanos, cuando nosotros decimos que el diezmo es de Dios, ustedes le han dicho con sus propios labios y eso es lo que la Biblia nos ha dicho. 자기 마음대로 나 Pero la verdad es que muchas personas hacen lo que ellos quieren. O sea, con ese diezmo, o sea, hacen todo lo que ustedes quieren con ese diezmo. Si lo quieren dar, lo dan, y si no, no lo dan. 그건 재단에 드리고 Pero entonces uno que viene delante de Dios, esto es dado delante de Dios porque es de Dios. 하나님 피로 식패를 사지 않았어요. 피로 교회를 사셨죠. Esto Dios dio. Él compró la sangre. Dios su sangre compró a la iglesia. 자기는 Nosotros, aunque la verdad, si nosotros no damos de esta forma, con un corazón reverente delante de Dios, entonces la verdad, eso no es dada a Dios. 피로 산 것이라고. La iglesia es dada, es un lugar que fue comprada por Dios. Por eso nosotros damos nuestro diezmo a Dios. Pero por eso, pues si nosotros damos nuestro diezmo, pues a diferentes fundaciones, solo como nosotros queramos, esto no es dado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no compró esas diferentes funciones con sus fundaciones, con su sangre, sino Dios compró la iglesia con su sangre. A la iglesia. Por eso nosotros tenemos que darlo a Dios. 당신이 안 맞는 De la misma forma, si esto tiene que ser de Dios. 하나님이 오늘 내 영혼을 내가 가져가야지. Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dice? En la Biblia, ¿qué nos dice? Si yo tomo en el día de hoy tu espíritu, ahí se terminará. Pues si tus riquezas, si las pones en esta tierra,
Pero si yo en ese día de hoy tomo en esta noche, si no tomo esa tierra, a tu espíritu, ¿qué serían? ¿De quién serían esas riquezas? 바로 하나님 우리를 지으시니시여 우린 그의 것이 Dios es nuestro Señor y nosotros somos de Él. De la misma forma, esas diferentes artesanías que el artesano creó, Él puede hacer lo que quiera con esas artesanías, los puede romper y lo puede usar o vender. De la misma forma, Dios usa a su espíritu y a nuestro espíritu. 그대로 있지만은 Verdaderamente Él compró y no somos de Él. Cuando nosotros estamos en esta tierra, aunque nosotros fuimos creados en el polvo de la tierra, Él tiene su plan para esas personas, para que esas personas fueran tomadas a Dios 같은 대우로서 y tengan la misma y reciban la misma atención y las mismas cosas que su propio Hijo. Por eso Él creó el universo y dentro del universo creó a la tierra. 인류를 만드시고 Y luego de esa tierra creó a los diferentes de la humanidad. Y luego llenó a la tierra y tomó a uno, a Adán. Y luego los destruyó a todos y otra vez los llenó toda la tierra y tomó a uno. Y le dio y escogió a Abraham. Y hace que nosotros aprendamos de Abraham, de la fe de Abraham. O sea, esa es la semilla. Y tenemos que ser esa semilla que sale de Abraham. 바로 Tenemos que hacer esa descendencia que sale de Abraham. 오늘 마침내 예수 그리스도 Por eso todos nosotros, por medio de Jesucristo, hemos tenido ustedes y yo. 중에 내가 하나 O sea, muchos, entre billones de ellos. Usted y yo somos las personas que hemos sobrevivido a esto y somos escogidos de esto. Aunque son creados por medio del polvo de la tierra, fue tomado por Dios para que estuviera en la tierra. Eso es algo que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Eso fue lo que vimos. Jesús fue hecho por la tierra y Él fue tomado y fue llevado al cielo y eso fue observado por más de 500 personas. O sea, Él hace Dios para tomarnos al cielo, para verdaderamente que nosotros tengamos valor. Él tomó un gran proceso y tomó un gran tiempo para que nosotros tuviéramos el valor. Pero no es el hecho de que, ¿será que tenemos que creer o no? ¿Tenemos que hacer o no? No es el hecho de nosotros que haya venido a la iglesia de esta misma forma. Pero Dios, para verdaderamente salvarnos a nosotros, para tomarnos al reino de los cielos, Él tomó todo este proceso. Para que verdaderamente, de la misma forma como tomó uno desde la llanura de la tierra, Él nos tomó a cada uno de nosotros. O sea, Él nos toma a nosotros de la misma forma como tomó a Abraham desde la llanura de la tierra. Él está buscando a esa fe de que sale de la descendencia de Abraham. 몇 번이나 충만합니까? Y ahora en eso, y también tiene que escoger a uno. O sea, soy yo, es usted y es todo usted. Y por eso es la razón por la que esta es una puerta estrecha. 세상만은 기적이고 Por favor, eso pues unas palabras de los hombres nos muestra que eso es un gran milagro. Eso podría ser un gran milagro para nosotros. Pero Dios para salvarnos ha tomado ese gran proceso. 당신의 뜻과 생각이 Pero si la verdad, luego de todo este proceso que tomó, pero si nosotros estamos creyendo con nuestra propia conciencia y con nuestra propia inteligencia, entonces ese sería el final. Por favor, les voy a preguntar. Por favor, digan amén las personas que piensan de Dios. 더 크게 Por favor, más fuerte. Si usted verdaderamente son del Señor, digan amén. 찬양대만 말하세요. Por favor, solamente los del coro, si son de Dios, digan amén. 주의 것이 아닌 사람 이해하시오. Por favor, las personas que no son de Dios, digan sí. 주의 것 아니면 큰일 납니다. Si nosotros no somos de Dios, tendremos un gran problema. 하나님은 나를 지으시니시오. 나는 주의 것이요. 그의 Yo soy Dios. Vamos a decir todos, Dios me creó y yo soy de Dios. Dios me creó y yo soy de Dios. Yo soy de Dios y Dios me creó. Dios me creó y yo soy de Dios. Dios me creó y yo soy de Dios. 여러분
Por favor, queridos hermanos, cuando ustedes se sacrifican y pues verdaderamente están sirviendo a Dios, hay personas que hacen grandes cosas y otras cosas pequeñas. Pero entonces la persona que se ha sacrificado mucho dice como, ay, y tienen sus diferentes, se quejan sobre esto, como, ay, yo porque es la única que puedo, tengo que, pues, que sacrificar y esforzarme. 이 사람이 뭡니까? Pero ¿qué es esta persona que se queja delante de las otras personas? 지성적인 사람들이에요. O son personas que están dando su propia inteligencia y teniendo su propia conciencia. El hecho de que yo solo es el que estoy sacrificando delante de Dios. Pero como Dios, si yo soy de Dios, si yo verdaderamente soy de Dios, si Dios decía, si tengo que morir, tendré que morir. De la misma forma como Abraham, él dio a su hijo Isaac, luego de que tuvo a su hijo y él le dijo que sacrificara a su hijo, pero él de esa misma forma, en ese mismo instante, él verdaderamente obedeció. 시간도 많으니까 Pero entonces y él obedeció. Uno puede decir como, ay, yo sin tener ningún tiempo, yo siendo ocupado. Entonces ¿por qué tengo que esforzarme más que las otras personas? Usted también. Me haga la voluntad. Vamos a decir todo juntos, las otras personas, 하든 말든 no importa lo que hagan. Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. 큰 소리 10번 Vamos a decir 10 veces, yo soy de Dios, todos juntos. Yo soy de Dios, 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 yo soy de Dios. 하나님은 나의 주인이야. 그 Así es. 주인이란 말이에요. Es nuestro Señor, Él es nuestro Señor. Vamos a decir, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Señor. Vamos a continuar, Dios es nuestro Señor, 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 Dios es nuestro Señor. 주 하나님, 주인이신 하나님. O sea, Señor mío, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, así es como Abraham, es nuestro Padre, o sea, es nuestro Señor, es el Padre de todas las alturas. 다 차려서 Por favor, todos de pie. 차려서 인하세요. 여러분 오늘 이것은 당신 일생을 통해서 최고의 설교를 La verdad, yo pienso que el día de hoy ustedes han escuchado el mejor culto, la mejor prédica delante de Dios. Y espero que ese culto sea el mejor delante de Dios. Por favor, cierren sus ojos. 부인하는 누굽니까? 마귀. ¿Quién es el que niega de que usted no es de Dios? El diablo. ¿Quién es el que está verdaderamente verdaderamente molestándolo para que el demonio que los está molestando a ustedes? Esos demonios, ustedes tienen que echar fuera a todos esos demonios. 시간에 당신 En ese momento vamos a echar fuera todos los demonios que nos están molestando, que están negando de que Dios es mío. En todas las personas que están enfermas, todas las personas que verdaderamente están siendo molestadas por los demonios. Por favor, 동안 살았다고 그랬어요. hay personas que dicen que en 1 Corintios que nos dice que hay personas que han vivido toda su vida con esa enfermedad. Si el Señor nos dice a nosotros que nosotros moramos, tenemos que morir. Nosotros somos de Dios. Dios tiene que usarnos como quiere. Ahora vamos a orar todos juntos. 주의 것임을 확인하세요. Por favor, verifíquense si ustedes son de Dios. Verifiquen si ustedes son de Dios. 주의 것임을 확인하세요. Verifiquen si ustedes son de Dios. Confiesen de que ustedes son de Dios. 당신의 영혼과 육체와 당신의 Su 모든 carne, 주의 su 것입니다. espíritu, todo es de Dios. 여러분
Por favor, queridos hermanos, también sus hijos, también su familia, si verdaderamente oremos para que nuestra familia seamos de Dios. Vamos a orar todos juntos. 주여 역사하소서. 나의 주님이시여 역사하소서. Señor, obra en cada uno de nosotros. 하나님 아버지, Padre Dios, 성납교인들 haz que todos los miembros de nuestra iglesia sean sognados. Verdaderamente, tú al llevarnos, tú verdaderamente puedas confesar de que nosotros seamos esas novias que tú estás esperando. 정말 우리 Haz que todos nosotros, como lo has dicho en Apocalipsis, nosotros seamos esas novias que tú estás buscando y que haz que todos nosotros seamos llevadas. Ayúdanos, Señor. Haz que ninguno de nosotros haya confesado de que no es de Dios. Haz que todos nosotros verdaderamente podamos ser hijos tuyos y podamos confesar de que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos y así nosotros podamos confesar y seamos completados delante tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.